El medio de control a través del cual se demandaría sería el de controversias contractuales, ya que Invías y la sociedad privada Pilotes fueron quienes tuvieron la presente controversia dentro del contrato 089 del 2017, donde las obras viales que se ejecutaron fueron mediante el sistema de precios unitarios fijos y por un monto agotable sin fórmula de reajuste, donde la entidad Invías solicita que se realicen obras adicionales de forma verbal. Sin embargo, no se realizaron contratos adicionales y mucho menos el pago del valor de estas obras a Pilotes para cumplir con el contrato, logrando generar un perjuicio a dicha sociedad. Conforme a lo anterior, demandaríamos por el medio de control de controversias contractuales, ya que se encuentran las partes involucradas en un contrato estatal, se perfeccionó el contrato estatal, existe un conflicto posterior al perfeccionamiento del contrato estatal y existe un perjuicio derivado del contrato estatal. Todo esto de acuerdo al artículo 141 del CEPAC. El requisito de posibilidad que se debe agotar es una conciliación extrajudicial, ya que el conflicto o controversia es de carácter económico y de acuerdo al artículo 161, numeral primero del CEPACA, antes de realizar la demanda por el medio de control de controversias contractuales, se debe agotar la conciliación. ¿A quién se debería demandar en este caso? Se debe demandar a Invías, ya que la entidad es de naturaleza especial, del sector descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte. Asimismo, se debe tener en cuenta la legitimación en la causa, que es un asunto en el que se tiene la capacidad para comparecer en acciones de controversias contractuales, en la cual está reservada exclusivamente, en este caso, a la parte del contrato que generó el perjuicio o el daño. En este caso, pues sería Invías. Entonces, como tal, se demanda a Invías y quien debe comparecer es el director de la entidad o quien haga sus veces como tal. Eh, ¿Qué se pretendería? Nuestra pretensión sería que se declare la existencia del contrato adicional entre Invías y la sociedad privada Pilotes, donde se extiende el término de 4 meses más para la ejecución del contrato 089, es decir, hasta el día 30 de abril del 2020. Y además de esto se realicen los pagos por el concepto de las obras adicionales. La pretensión realizada anteriormente es de acuerdo al artículo 162, numeral 2 del CEPAC. El término de la caducidad de este presente caso del medio de control de controversias contractuales es de 2 años a partir de la liquidación bilateral del contrato entre Invías y la sociedad privada Pilotes, contados a partir del día siguiente a la fecha de la liquidación, es decir, que se empieza a contar desde el día siguiente a la fecha del 30 de noviembre del 2020, fecha en la cual se realizó la liquidación bilateral del contrato. Por ende, el término de caducidad sería hasta el día 30 de noviembre del 2022 y se tiene como tal para interponer la demanda por el medio de control de controversias contractuales. Todo esto de acuerdo al artículo 164, numeral 2 del CEPAC. La medida cautelar que se debe ejercer en este caso, de acuerdo a lo proferido por el artículo 230, numeral 5 del CEPACA, sería un embargo con una obligación de hacer, la cual se le pediría al juez solicitando pues como tal la medida cautelar con carácter de previas dentro del proceso de controversias contractuales, cabe aclarar. Y
se pediría al juez la suma de dinero que debe Invías. Se solicita el embargo como tal a una de las cuentas que maneja esta entidad.